Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 169. Segundo libro de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23. Oseas, capítulo 4. San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 10. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé y caminó tras las huellas de su antepasado David, no apartándose ni a la derecha ni a izquierda. El año 18 del rey Josías, el rey mandó a la casa de Yahvé al secretario Safán, hijo de Asalías, hijo de Mesulam. Le dijo: anda a ver al sumo sacerdote Hilquías, que cuente exactamente el dinero que ha sido depositado en la casa de Yahvé y que los guardias de la puerta han recibido del pueblo, que se lo pase a los que dirigen los trabajos, a los que tienen a su cargo la casa de Yahvé. Estos, a su vez, se lo darán a los obreros que ejecutan las obras en la casa de Yahvé y que hacen las reparaciones de la casa, a los carpinteros, a los obreros de la construcción y a los albañiles, y con él se comprará también la madera y las piedras talladas para reparar la casa. Pero no se les pida cuentas del dinero que se les entregue, porque son gente honrada. El sumo sacerdote Hilquías dijo entonces al secretario Safán: en la casa de Yahvé encontré el libro de la ley. Después se lo pasó a Safán, quien lo leyó. El secretario Safán fue luego a ver al rey y le entregó un informe diciéndole: tus servidores reunieron el dinero que estaba en la casa y se lo entregaron a los obreros encargados de la casa de Yahvé. Enseguida el secretario Safán comunicó la noticia al rey. El sacerdote Hilquías le dijo: me pasó un libro, y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro, rasgó su ropa. El rey dio esta orden al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al secretario Safán y a su ministro Asaías: vayan a consultar a Yahvé por mí, por el pueblo y por todo Judá, respecto a las palabras de este libro que se acaba de encontrar. Yahvé debe estar listo para descargar sobre nosotros toda su cólera, porque nuestros padres desobedecieron las palabras de este libro y no pusieron en práctica todo lo que allí está escrito. Entonces el sacerdote Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron donde la profetisa Hulda, que era esposa de Salum, hijo de Tikba, hijo de Jarjas, el custodio de la ropería, y que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Cuando la pusieron al tanto de lo sucedido, le respondió: esto dice Yahvé, Dios de Israel: transmitan al hombre que los mandó donde mí esta palabra de Yahvé: haré que caigan sobre este lugar y sobre sus habitantes todas las desgracias anunciadas en el libro que leyó el rey de Judá, porque me abandonaron y ofrecieron incienso a otros dioses, provocaron mi cólera con su conducta. Por eso mi cólera en contra de este lugar será como un fuego que no se apaga. Y al rey de Judá, que los mandó a consultar a Yahvé, le repetirán esta palabra de Yahvé, Dios de Israel: tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Yahvé al oír lo que se dice en contra de este lugar y de sus habitantes, cuya suerte será espantosa como una verdadera maldición. Rasgaste tu ropa y lloraste delante de mí, y yo te he atendido, oráculo de Yahvé. Por eso te reuniré con tus padres y te haré descender en paz a la tumba, para que no veas todas las desgracias que acarrearé sobre este lugar. Le llevaron al rey esa respuesta.
El rey cursó una invitación y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se congregaron junto a él. Subió a la casa de Yahvé acompañado de todos los hombres de Judá, de todos los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes y de los profetas, de todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Delante de ellos leyó todas las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie en el estrado y en presencia de Yahvé renovó la alianza. Se comprometió a seguir a Yahvé, a observar sus mandamientos, sus órdenes y sus preceptos con todo su corazón y con toda su alma. Se comprometió a respetar las palabras de esa alianza, tal como estaban escritas en ese libro, e hizo que todo el pueblo se comprometiera con la alianza. El rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, al sacerdote que lo seguía en jerarquía, y a los guardias de la puerta, que echaran fuera de la casa de Yahvé todos los objetos que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Mandó quemarlos fuera de Jerusalén en una hoguera en el Cedrón, y las cenizas las llevaron a Betel. Acabó con los falsos sacerdotes que habían instaurado los reyes de Judá y que ofrecían incienso en los altos lugares, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También acabó con los que ofrecían incienso a los Baales, al sol, a la luna, a las estrellas y a todo el ejército de los cielos. Sacó de la casa de Yahvé la acera, la botó fuera de Jerusalén en el valle del Cedrón, y allí la mandó quemar y reducirla a cenizas. Después tiró sus cenizas a la fosa común. Demolió las casas de los homosexuales sagrados que había en la casa de Yahvé y en donde las mujeres tejían velos para la acera. Llamó a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, profanó los altos lugares donde esos sacerdotes ofrecían incienso, desde Geba hasta Berseba. Demolió el alto lugar de las puertas que estaba a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la entrada a la ciudad. Esos sacerdotes de los altos lugares no tuvieron acceso al altar de Yahvé en Jerusalén, conformándose con comer panes sin levadura en medio de sus hermanos. Josías destruyó el fogón del valle de Ben-Hinnom para que nadie más pudiese sacrificar en el fuego a su hijo o a su hija en honor a Molec. Eliminó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que estaban a la entrada de la casa de Yahvé, cerca de la habitación del eunuco Netán Melec, la que estaba dentro de las dependencias, y echó al fuego el carro del sol. El rey derribó también y redujo a polvo los altares que habían sido instalados por los reyes de Judá en la terraza del segundo piso de Ahaz, y de los altares que había puesto Manasés en los dos patios de la casa de Yahvé. Tiró el polvo al torrente del Cedrón. El rey destruyó también los altos lugares que había frente a Jerusalén, al sur del cerro de los Olivos. Estos habían sido construidos por Salomón, rey de Israel, en honor de Astarte, la inmundicia de los insomnios de Quemos, la inmundicia de los moabitas y de Milcom, la vergüenza de los amoneos. También rompió las piedras paradas, hizo cortar los postes sagrados y rellenó el lugar con huesos humanos. Demolió el altar que había en Betel, el alto lugar construido por Jeroboam, hijo de Nabat, quien había arrastrado a Israel en su pecado. Demolió ese alto lugar, partió las piedras y las redujo a polvo, después de lo cual quemó el poste sagrado. Al darse vuelta, Josías vio tumbas cavadas en los cerros. Mandó buscar los huesos de esas tumbas y los quemó en el altar para profanarlo. Así se cumplió la palabra de Yahvé.
que un hombre de Dios había proclamado un día de fiesta, cuando Jeroboam ofrecía sacrificios en el altar. Al mirar de nuevo, se fijó Josías en la tumba del hombre de Dios que había proclamado esas palabras. Preguntó entonces: ¿a quién pertenece ese mausoleo que veo allá abajo? La gente de la ciudad respondió: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá para anunciar lo que acabas de hacer con el altar de Betel. El rey les dijo: déjenlo, que nadie toque sus huesos. Se respetaron pues sus huesos, como también los del profeta que habían venido de Samaria. Josías hizo desaparecer todas las casas de los altos lugares que los reyes de Israel habían instalado en las ciudades de Samaria y que habían provocado la cólera de Yahvé. Las trató igual como lo hizo con Betel. Mandó ejecutar en sus altares a todos los sacerdotes de los altos lugares que estaban allí. Mandó quemar allí huesos humanos y después regresó a Jerusalén. El rey ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor de Yahvé su Dios, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la alianza. No se había celebrado nunca una Pascua como esa desde la época de los jueces, durante todo el tiempo de los reyes de Judá y de Israel. Hubo que esperar el año 18 del rey Josías para que se celebrara en Jerusalén una Pascua como esa. Josías barrió con los hechiceros y los adivinos, los ídolos y las basuras. En una palabra, con todos los horrores que se veían en el territorio de Judá y en Jerusalén. De esa manera puso en práctica las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que había encontrado el sacerdote Hilquías en la casa de Yahvé. Ningún rey antes que él se había vuelto hacia Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, estando totalmente de acuerdo con la ley de Moisés, como lo hizo él, y como él no surgió ningún rey posterior. A pesar de eso, no se le pasó a Yahvé su gran enojo contra Judá a causa de todas las acciones de Manasés que lo habían escandalizado. Por eso Yahvé declaró: también echaré lejos de mí a Judá, tal como lo hice con Israel. Ya no tomaré en consideración a Jerusalén, esa ciudad que había elegido, ni a la casa de la que había dicho: allí estará mi nombre. El resto de los hechos de Josías, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En ese tiempo el faraón Necao, rey de Egipto, llevó a cabo una expedición hasta el Éufrates para combatir con el rey de Asur. El rey Josías salió a enfrentarlo, pero Necao dio orden de matarlo en cuanto lo vio. Sus servidores trajeron su cuerpo en carro desde Megiddo y lo llevaron a Jerusalén, donde lo sepultaron en su tumba. Luego el pueblo eligió a Joacás, hijo de Josías, lo consagraron y lo instalaron como rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo habían hecho sus antepasados. En Ribla, en el territorio de Hamat, el faraón Necao lo mandó encadenar, poniendo fin a su reinado en Jerusalén. Después impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. El faraón Necao instaló como rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre por el de Joaquín. Después de eso, se llevó
a Joacás, a Egipto, donde murió. Joaquín entregó al faraón el oro y la plata, pero para entregar al faraón la suma exigida, tuvo que gravar al país con impuestos. Le descontó a cada cual de acuerdo a su fortuna la plata y el oro que debían al faraón Necao. Joaquín tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Zebida, hija de Pedraías de Ruma. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo habían hecho sus antepasados. Oseas capítulo 4. Escuchen lo que dice Yahvé, hijos de Israel. Yahvé tiene un pleito pendiente con la gente de esta tierra, porque no encuentran su paz, ni sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Solo hay juramentos en falso y mentiras, asesinato y robo, adulterio y violencia, crímenes y más crímenes. Por eso todo el país está de duelo y están deprimidos sus habitantes y desaparecen hasta los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar. Pero que nadie acuse o se defienda, pues contra ti, sacerdote, es mi demanda. Tropezarás en pleno día, y contigo tropezará el profeta en la noche, pues haré callar sus oráculos. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Todos por igual me han ofendido, pues me han dejado a mí su gloria por ir a unas vergüenzas. Y como comen de los animales que mi pueblo ofrece por el pecado, les conviene que mi pueblo siga pecando. Trataré al sacerdote como al pueblo, y le pediré cuentas por su conducta. A cada cual retribuiré según sus obras. Comerán, pero sin quedar satisfechos. Se prostituirán, pero no ganarán nada, porque han traicionado a Yahvé. Prostitución, vino y aguardiente se han hecho dueños de su mente. Mi pueblo consulta a un palo y espera la respuesta de un bastón, pues un espíritu de infidelidad lo arrastra a engañar a su Dios con otros dioses. En lo alto de los cerros ofrecen sacrificios, y sobre las lomas queman incienso bajo cualquier encina, álamo o espino, cuya sombra sea agradable. Por esto, si sus hijas se hacen prostitutas, o si sus nueras engañan a sus maridos, no castigaré ni a sus hijas ni a sus nueras, porque sean prostitutas o infieles, pues ustedes mismos se encierran con las prostitutas y se sacrifican con los consagrados a la prostitución. De este modo, un pueblo que no entiende acaba por perderse. Si Israel es infiel, tú al menos, Judá, no cometas la misma falta. No vayan a Gilgal, ni suban a Betabén, ni juren allá por la vida de Yahvé. Si Israel se muestra rebelde como una vaquilla salvaje, ¿cómo podrá Yahvé llevarlo a pastar como un cordero a pleno campo? Efraín se ha aliado con los ídolos, que su Dios lo deje pues. Se despiertan de su borrachera para salir con prostitutas y prefieren su vergonzoso ídolo a mi gloria. Se lo llevará el viento en sus alas y no habrán ganado nada con sus sacrificios. San Juan capítulo 15 del 1 al 10. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra
que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanecen en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor.